Buenas noches, amigos benevidentes. El tema de hoy es un tema vox populi porque es a 4 años del 4 de febrero de 1992. 3 oficiales que pasaron a retiro recientemente, o hace menos pues, de un año, y no pudieron decir lo que en aquel momento querían decir porque eran oficiales activos, ahora sí pueden hablar. El programa nace de una intervención o de una petición que nos hace el comandante Hugo Chávez para hacer un programa sobre el 4 de febrero. El comandante Hugo Chávez, cuando le decimos quiénes están aquí, nos dice sí, bueno, que está tratando de venir y que nos va a mandar por escrito una posición de él sobre ese 4 de febrero que hasta este momento de la noche no llegó. Pero quiero decir que estaba invitado desde el primer momento. ¿Quiénes están con nosotros? El vicealmirante Mario Carratú, que fue el jefe de la Casa Militar del presidente Carlos Andrés Pérez en el momento del golpe. El general de división Manuel Heinz Asfurra, que era director de la DICIP el día del golpe del 4 de febrero. El general Nelson Ojeda Valenzuela, quien era comandante del Cuerpo de Vigilancia, de Vigilantes de Tránsito, para el 4 de febrero. Y he invitado a Carlos Raúl Hernández, politólogo, que en su libro El motín de los dinosaurios dedica precisamente un capítulo a lo que fue ese 4 de febrero. Gustavo Tarre Briceño, que también tiene un libro sobre el 4 de febrero, lo contactamos, pero hoy tenía, a la hora del programa, tenía una interpelación del ministro de Hacienda en el Congreso. Y como me decía alguno de los que están aquí, ese era el demonio del doctor Tarre. De todas maneras, el demonio favorito, me decía Carlos Raúl Hernández. Pero bueno, comencemos hablando de ese 4 de febrero con el almirante Carratú, el vicealmirante Carratú. Primero que nada, usted era el jefe de la Casa Militar, usted llegó a la Casa Militar por amistad con el presidente Pérez. ¿Cómo llega un hombre de la Casa Militar, lo selecciona el presidente para que sea su hombre de confianza? No, yo para ese entonces, en el año 90, era director de la Escuela Naval de Venezuela, y en el mes de mayo aproximadamente, el ministro de la Defensa, general de división, Firmo López, me informa que estoy en una terna para ser seleccionado como jefe de la Casa Militar del presidente Pérez. Yo le digo al ministro que yo no tengo el carácter para ser jefe de la Casa Militar, mi trayectoria militar y mi manera de ser no se ajustaba a lo que pensaba yo que debía ser un oficial para ocupar ese importante cargo a nivel de la presidencia de la República. Y él me dice, eso fue en la Escuela Naval de Venezuela, en la graduación conjunta de ese año, y él me dice, bueno, estás en la terna, no está decidido todavía que el presidente te escoja a ti para ser miembro de la Casa Militar. El día lunes recibo una llamada del Palacio de Miraflores, de la Casa Militar, para que me presente a las 11 de la mañana en el Palacio. A esa hora estuve ahí, me pasaron a hablar con el presidente, y en un breve momento él me dice, he pensado que usted sea el jefe de la Casa Militar del presidente, piénselo, estudie lo que le estoy diciendo, y cuando decida me llama por teléfono a través del general González Beltrán, que en ese entonces era el jefe de la Casa Militar. Yo en ese momento le dije al presidente, ya yo lo pensé, ya lo decidí, y acepto el cargo. Entonces me dice, ok, mañana recibe y después hablamos. Yo abandoné el despacho presidencial. ¿Conocía al presidente Pérez? No conocía al presidente, nunca había hablado personalmente con el presidente Pérez, jamás había tenido ningún contacto con él, ni siquiera de carta, de ningún tipo. A mí me extrañó la selección, haber sido designado para ese cargo. ¿Y a qué lo atribuye? Bueno, yo pienso que él estuvo presente en la graduación conjunta de las 4 escuelas, en la sede de la Escuela Naval de Venezuela en Mamo. Y entre las pocas cosas que yo hablé con él esa tarde, él me felicitó porque le había gustado el acto y le había impresionado mucho el mantenimiento físico de la Escuela Naval, que es un área bastante grande. Entonces yo le respondí porque se trabajaba mucho en la escuela y se trabajaba de lunes a domingo, desde muy temprano hasta muy tarde. Ahora, almirante, ¿eso es cuándo lo nombran a usted, que es exactamente el 91? A mí me nombran jefe de la Casa Militar el 11 de julio del 90. Del 90. Bueno, el golpe militar, el 4 de febrero, lo agarra usted con el presidente, viniendo con el presidente de Davos de Suiza, más o menos. había estado el presidente, mejor dicho, en la cumbre económica de Davos. Que se está celebrando ahorita, por cierto, y por América Latina va Fujimori. Veníamos en un vuelo internacional de Swissair, vía Nueva York. En Nueva York nos iba a esperar el avión presidencial, el Boeing 737, y regresamos a Venezuela en horas de la noche. Abordamos el avión presidencial en Nueva York como a las 4 de la tarde, hora de Nueva York, y estábamos tocando pista en el aeropuerto de Maiquetía a las 10:10 de la noche. El presidente de Nueva York estaba muy nervioso. Yo no sabía qué pasaba. Yo le pregunté, me dijo, no, es que estoy apurado, necesito llegar rápido a Venezuela. Él no se había comunicado con Venezuela desde Suiza, la noche anterior, y él venía de 2 días prácticamente sin dormir. ¿Y sabía algo el presidente Pérez? El presidente nunca me dijo a mí nada, que había alguna información de algo. Venezuela, yo usualmente llamaba al subjefe de la Casa Militar o al ministro de Relaciones Interiores antes de llegar a Venezuela
vía telefónica, y ese día llamé a la Casa Militar y tampoco me dijeron que había nada normal en Venezuela. Aterrizamos en Maiquetía, como dije inicialmente. ¿Quién lo espera? Lo espera ahí el ministro de la Defensa. Y cuando vamos a abrir la puerta del avión presidencial, yo observo por la ventanilla que está el ministro de la Defensa, Ochoa Antich, el general de división Ochoa Antich, y el ministro de la Interior, el doctor Ávila Vivas. Y le informo al presidente, está ahí el ministro de la Defensa. Me dice, qué extraño, ¿qué pasará? Me dice el presidente a mí. Además de ello, habían unas patrullas de la ICIP en la rampa militar del aeropuerto de Maiquetía, que también me pareció extraño. Y mucho más extraño me pareció que cuando nos comunicamos con la torre de control desde el avión, antes del aterrizaje, nos informaron que había un mayor de la Casa Militar de Inteligencia en la torre de control, que si bien es cierto, cuando había un movimiento presidencial, la Casa Militar en su operativo toma los sitios claves del aeropuerto, generalmente es un suboficial o un oficial de menos grado, el que iba para la torre de control, y no el mayor jefe de inteligencia de la Casa Militar. Me pareció extraño. El presidente salió, se entrevistó brevemente en la pista con el ministro de la Defensa y con el doctor Ávila Vivas. Yo estaba muy cerca de ellos, tampoco no oí que le hubiesen informado algo anormal. Abordaron el carro presidencial. ¿Quiénes? El presidente. El edecán de guardia. Y el presidente. El presidente coronel Dudamel de la Guardia Nacional, el presidente de la República, el ministro Ochoa Antich y el ministro Ávila Vivas. Ah, todos ellos se van en el carro. Tres se van en Usted se va en el carro segundo, presidencial. usted se va en el segundo carro que es de la Casa Yo voy Militar. al carro de la Casa Militar, pero cuando oigo decir que van a la casona, que el presidente no me había dicho, mira, hacia dónde se dirigía esa noche, yo desciendo del carro de la Casa Militar y abordo el carro del subjefe de la Casa Militar que estaba en el aeropuerto. Él también me dice que hubo rumores de algo anormal en el día, pero nada concreto. También estaba el general Lecia Madrid, que era el comandante del Regional 5, de la Guardia Nacional. de la Guardia Nacional, y también me dice que hubo rumores, pero que nada se concretó. Nada había definitivo acerca de la información en que en horas de la mañana se había dicho de un posible movimiento militar. Un momentico, almirante, quisiera que el general Agencia Furua, que era director de la ICIP en ese momento, nos diga, ¿tenían información de algo? ¿Usted había presentado algún informe? ¿Sabía algo la DICIP de que se estaba moviendo algo en los cuarteles? Bueno, ocurre lo siguiente, ¿no? La DICIP es un organismo de seguridad netamente civil, le es sumamente restringido hacer investigaciones o hacer tareas de inteligencia dentro de las Fuerzas Armadas. Normalmente hay una relación, particularmente con el DIN, sin embargo, la DICIP cumple su trabajo de inteligencia, digamos, en el ambiente no militar, en el ambiente civil. Y teníamos algunas informaciones que indicaban que se estaba preparando realmente un alzamiento militar, fundamentalmente en sectores del ejército. Esto fue informado al presidente de la República. El 18 de enero, creo. El 18 de enero exactamente. E inclusive este informe nuestro fue comentado en una reunión de seguridad en Miraflores. Y en la que no participó el almirante Caratuni y le informaron, ¿no? Nunca tuve informado. Estuvo ahí el ministro de la Defensa, el general Ochoa, el director del DIN, y el presidente justamente habló de este informe, ¿no? Se había enviado una copia al ministro de la Defensa y quedó encargado el ministro de la Defensa, por disposición del propio presidente de la República, de que ahondara pues en esta información que la DICIP le había suministrado al presidente y que de alguna manera, en forma no directa, hablaba de que se está organizando un movimiento militar, particularmente en el ejército. Yo me temo que la manera quizás en que nosotros presentamos la información no motivó en forma suficiente al presidente o al ministro de la Defensa. Sin embargo, y de acuerdo a informaciones posteriores, al parecer la Dirección de Inteligencia también había advertido tanto al ministro de la Defensa como al comandante general del Ejército con una cierta anticipación, creo que en los primeros meses de enero o finales del 91, de esta situación, ¿no? Yo pienso que no hubo, quizás ni de parte de la Dirección de Inteligencia Militar, ni de parte nuestra, una manera convincente. Para que los jefes, tanto el Porque presidente como el ministro... Existe una tendencia, particularmente en el caso del general Ochoa, ya inclusive hablando ya de aspectos anteriores, cuando yo estaba en el servicio activo, de él exigir pruebas de que determinada actividad se estaría realizando o estaría involucrando a determinados oficiales.
Y por supuesto, en materia de inteligencia es muy difícil aportar pruebas contundentes que puedan definitivamente demostrar que determinadas personas estén en una actividad conspirativa. Lo que se estila es los indicios que deben ser interpretados de una manera a tomar las medidas mínimas preventivas, a tener una cierta desconfianza y hacer algunas medidas administrativas de manera tal de cortar esa posible organización en camino. Quiere decir que también la DIME estaba muy desmantelada, ¿no? Bueno, estaba bastante desmantelada. Previamente, en julio del año 91, cuando asume el cargo de ministro de la Defensa el general de división Ochoa Antich, comienzan a sucederse una serie de cambios en la estructura militar que yo desde la Casa Militar no entendía. Lo primero que hizo el ministro Ochoa fue desmantelar prácticamente la Dirección de Inteligencia Militar. O sea, le cortó el presupuesto. Al cortar el presupuesto disminuye la fluidez de la información y por lo tanto pues no se tiene información actualizada y de alta clasificación. Después eliminan la Dirección de Educación del Ministerio de la Defensa y eliminan la Dirección de Bienestar. Y particularmente en el área que a mí me correspondía, que era la Casa Militar, él trató de quitarme el control del regimiento de la Guardia de Honor, diciéndome que era una unidad muy costosa y que debía depender operativamente del Ejército y que cualquier necesidad de protección al presidente debía tramitarla el jefe de la Casa Militar al comando del Ejército. Yo a esa posición del ministro de la Defensa, dentro del respeto militar que siempre nos hemos guardado, le dije que yo no estaba de acuerdo y así se le hizo saber al presidente de la República. ¿Y el presidente qué le dijo? ¿Aceptó eso? El presidente me dijo que no, que hablara con el ministro de la Defensa y le explicara por qué razón el regimiento debía estar siempre bajo control de la Casa Militar. Bien. El ministro tampoco aceptó esta posición que yo le transmití al presidente y más aún no me atendió más por teléfono cuando yo lo llamaba. General Ojeda, usted estaba en tránsito. ¿Esta situación militar la percibían de alguna forma? ¿Había rumores, había algo? ¿No? ¿Había oído usted? Porque ese es un mundo. Alguien decía, creo que anoche me decía en el velorio de Agustina Martín, que Dios tenga su gloria, me decía el presidente Herrera que eso... Bueno, no, decía alguien, ahí estaba el presidente Herrera, el presidente Caldera, pero comentaron muchas cosas de que ese era un mundo, el mundo militar es un mundo también de muchos chismes, se ha vuelto un mundo de muchos chismes. Comentaban varios de los asistentes anoche. ¿Sabían algo, no? No teníamos ninguna información. En el Cuerpo de Vigilancia del Tránsito Terrestre, que es una policía administrativa especial, como todos conocemos, comandada por la Guardia Nacional, nosotros no conocimos el golpe sino a las 11 de la noche de ese día 4 de febrero. La actuación del Cuerpo de Vigilancia en ese momento fue muy importante, por cuanto que la avenida Francisco de Miranda quedó colapsada en virtud de la actividad militar que estaba desarrollándose en La Carlota y en La Casona. Y el Cuerpo de Vigilancia allí dio una demostración de profesionalismo, sacando los vehículos chocados y permitiendo que fluyera el tránsito. Además de eso, con la organización que tiene el Cuerpo de Vigilancia a nivel nacional, yo pude hacer una radiografía exacta de todo lo que estaba ocurriendo a nivel nacional y así lo informé al Comando General de la Guardia Nacional, que permitió, en cierta forma, evaluar mejor los acontecimientos. Creo saber pues que la información que recibía el presidente de la República en aquel momento más directa sobre lo que pasaba en La Carlota era a través del general de Venezuela, almirante. Sí, claro, nos estamos adelantando. Sí, nos estamos adelantando, pero para darle participación. En el despacho presidencial, una vez que regresamos a Miraflores, estaba con el presidente, el ministro de la Defensa, estaba el general Ojeda de Venezuela, estaba el vicealmirante Díaz Tarazón, secretario del Consejo de Seguridad y Defensa, y también estaba el general, no me acuerdo el nombre ahorita, Sepúlveda Sierra de la Guardia Nacional, que fue el oficial que está invitado esta que noche también, fue designado por la Guardia Nacional a apoyar al presidente cuando estábamos aquí en Venevisión. Bueno, es cierto, pero la información de primera mano que recibía el presidente para actuar en el área de Caracas era a través del general Ojeda Valenzuela y se recibía a través de la radio del tránsito. Carlos Raúl Hernández, en su libro El motivo de los dinosaurios, como les dije, dedica una parte importante uno de los capítulos a el pensamiento anacrónico del golpismo. El sistema militar es el de la fuerza y la fuerza no es el gobierno, dijo Simón Bolívar, y aquí comienza. Causas de todo esto. ¿Tú te estás dando cuenta aquí de algunas cosas que no sabías? De cosas gravísimas, ¿no? De una gran trascendencia. Yo creo que este programa va a tener unas resonancias posteriores muy importantes, incluso para la historia que se está escribiendo sobre el 4 de febrero. Lo que acaba de decir el almirante Garratúbez es impresionante. Incluso se podrían añadir algunas cosas, pero yo voy a dejar que sean los oficiales que vivieron como militares el proceso quienes cuenten. Y yo me voy a referir a lo que considero que son las causas.
En primer lugar había un elemento permanente que eran los comacates. Los comacates se habían juramentado 10 años antes y a nombre pues de una lectura incompleta de Bolívar habían jurado porque iban a hacer la segunda independencia de Venezuela. Que por cierto, la noche del golpe aquí en Venevisión, Edgardo de Castro entrevista al general Peñalosa y él dice que Ochoa le dio fuerza o poder a esa gente, poder de, ¿cómo llaman?, de mando, ¿no? Bueno, entre otras cosas, quien regresa a los comacates, a los mandos de tropas es precisamente el general Ochoa Antich. Pero bueno, por eso es, okay, digamos, ellos se han juramentado 10 años antes, incluso han estado involucrados en el célebre golpe de los tanques, el conato de golpe de los tanques. Cuando Lucinchi. Cuando y estaba Simón Alberto González, presidente encargado. Era presidente encargado. Ahora bien, el asunto es que ese tipo de gérmenes conspirativos siempre existen en las Fuerzas Armadas, siempre hay esos pequeños núcleos de librepensadores o de rebeldes o de como quiera llamársele, ¿no? Lo que pasa es que a partir del año 89, cuando se inicia el programa de ajustes macroeconómicos, parte muy importante de las élites del país, tanto políticas, los partidos, empresariales, sindicales, culturales e incluso intelectuales, se dedicaron a hacer una campaña furiosa contra el gobierno, que de paso involucró a las instituciones democráticas. Crear la llamada matriz de opinión contra Pérez. Se creó una matriz de opinión contra la corrupción, valiéndose para ello del famoso caso Recadi, que precisamente algunas esquirlas de esa denuncia sistemática contra el caso Recadi, que salían páginas completas en los periódicos todos los días, involucraba no solamente al gobierno de Pérez, que no tenía nada que ver, sino al conjunto de las instituciones del sistema democrático. Y se fue creando progresivamente la idea de que todos los políticos, de que todos los dirigentes del país eran una manada de corruptos, en general, sin ninguna discriminación, y por supuesto eso afectaba enormemente al gobierno de Pérez, ¿no? Es decir, eso se llevó por delante, como decía, tanto el prestigio del gobierno de Pérez, que en general estaba comenzando, como el propio prestigio de las instituciones democráticas. Bueno, ese es el proceso que empieza a vivirse viene el febrero del año 89, bueno, el 27 de febrero pues fue un golpe muy duro también para el prestigio, para la majestad presidencial. Y entonces, ¿qué ocurre? El 4 de febrero, esa campaña sistemática de destrucción contra el propio sistema político que habían hecho dirigentes políticos, además, porque los denunciantes de oficio eran 2 o 3 de cada partido, ¿no? Que se dedicaban a denunciar y denunciar y denunciar, y denunciar de una manera que nunca llegaba a ninguna parte, porque jamás hubo ningún encarcelado, salvo el famoso chino de Recadi, por las denuncias que se hicieron. Pero entonces, ¿qué ocurrió? Que se crea una matriz según la cual cualquier cosa, porque al mismo tiempo hay un programa de ajustes duro que trata de enfrentar la situación económica que el país estaba viviendo. El país amanece en el año 89 con $400 millones apenas de reservas internacionales. Eso obliga a una alza de la gasolina, todas las cosas que ahora hay que volver a hacer, pero que ya se habían hecho en ese momento. Y entonces, vinculando la lucha contra la corrupción y la lucha contra el neoliberalismo, se produjo un estado de conciencia de rechazo general a la democracia. Entonces, en ese ambiente de movilizaciones, de ¿cómo es que se llama?, caseros lazos, de todo ese conjunto de elementos de desestabilización, se produce el caldo de cultivo para el golpe del 4 de febrero, que se da pues en esa célebre madrugada. Pues. Bueno, hay muchos más detalles. ¿Sí le dio, nada más antes de irnos al corte, sí le dieron mando a esos comacates? Sí, el ministro de la Defensa pasó por escrito una resolución ministerial en la cual, contraria a lo que decía el comandante del ejército, el general Rangel Rojas, cambió la resolución ministerial y nombró al comandante fallecido Ortiz, al comandante Chávez y a otros oficiales sin tomar en cuenta la posición del comandante del ejército. Y esa resolución la vi yo en Miraflores el día 4 de febrero, las dos, la que nombraba el general Rangel y la que nombraba al ministro de la Defensa por encima de la autoridad del comandante del ejército. Regresamos, amigos, para continuar con este Voz Populi sobre lo que no se había dicho hasta este momento, el 4 de febrero. Continuamos, amigos, analizando el 4 de febrero de 1992 con oficiales que en aquel momento activos, hasta hace muy poco, pasaron a retiro y ahora están contando su versión de los hechos sin las limitaciones de ser oficiales activos. Almirante Carratú, usted es jefe de la Casa Militar, nos contó antes que el presidente llegó, se fue en el carro con el ministro de la Defensa, que era Ochoa Antich, el ministro del Interior, que era Vigilio Ávila Vivas, y que le dijeron a usted que se iban a la casona. Seguimos entonces cronológicamente. Bueno, el presidente llega a la casona y tiene una pequeña reunión con los dos ministros. Esto me lo cuenta yo me quedé con mi carro particular y me fui para mi casa y llegué a mi casa sin ningún otro problema, ninguna otra información pues acerca de lo que estaba ocurriendo. El edecán de servicio, el edecán de guardia del presidente, que era en ese entonces, o esa noche, el teniente coronel Gerardo Dudamel de la Guardia Nacional. Él me llama y me llama a mi casa. Me dice, el presidente está reunido con el ministro de la Defensa y el ministro de Interiores.
Y mañana va a haber una rueda de prensa en la casona, para que preparen todo lo concerniente a la acreditación de la prensa, que iba a ir a la rueda de prensa, que iba a ser a las 6:30, 7 de la mañana en la casona. Llamo al Palacio, alerto al... 6:30 o 7:30 de la mañana en la casona de ese lunes. ¿Y por qué? Realmente no sé las razones que tenía el presidente para esa rueda de prensa, pero esta fue la información que me dio a mí el edecán y posteriormente me la confirma el doctor Ávila Villa, que era ministro de Relaciones Interiores. ¿Se lo confirman en la noche? En la noche por teléfono a mi casa. Ok. Igualmente después me llama el edecán nuevamente a mi casa y me dice que el presidente se acostó. Se retiraron los ministros y cosa que a usted se le informa siempre. A mí normalmente los edecanes de servicio me informaban todo lo que ocurría alrededor del presidente. A qué hora se acostaba, a qué hora se levantaba, si estaba malhumorado, si estaba enfermo, cualquier cosa que afectara al presidente, yo era informado por los edecanes. Y eso lo hacen con la Casa Militar. Eso es parte. Por lo menos es una política de la Casa Militar y conmigo se cumplía. Ok. En este caso, pues. Ok. Se acostó el presidente. Apaga la luz el presidente, me dice el edecán, pero 10 minutos después me vuelve a llamar y me dice, el presidente recibió una llamada, creo que de Pastora Ida, y el presidente se dirige al Palacio. Yo le pregunto al edecán, al teniente coronel, ahora coronel Dudamel, digo, ¿qué pasa? Me dice, bueno, hay algo raro, no sé qué es lo que está ocurriendo. En ese momento, que tranco el teléfono, llamo al subjefe de la Casa Militar, llamo al comandante del regimiento, llamo al comandante del Grupo 4 y les digo que pasen pasen al cuartelamiento de inmediato, que se presenten a sus comandos. Y yo tomo el carro de mi señora y me dirijo al Palacio. Cuando estoy saliendo de mi casa por el ascensor, a través del celular que tenía yo asignado, me llaman de la casona el teniente coronel Rangel, fallecido hace poco tiempo atrás en el accidente que hubo en la Carlota, en el avión que se estrelló. Él era el ayudante de la primera dama. Pero él me está hablando y yo oigo los disparos a través del teléfono. Y la expresión de él era de alarma, de angustia, y me decía que los iban a matar, que lo tenían rodeado y que lo estaban atacando por todas partes, que necesitaba ayuda. Y digo, mira Rangel, voy saliendo para el Palacio, cuando llegue al Palacio te mandamos la ayuda. Claro, en este momento yo estoy pensando en cómo enviarle la ayuda a la casona. Yo no estoy pensando en qué es lo que está ocurriendo, porque estábamos muy limitados en transporte militar. Y en la información que usted tenía. Y en la información, lógicamente. Pero ¿qué ocurría en ese momento? Yo me sentía incapacitado de apoyar al mayor que me estaba pidiendo el apoyo. Porque la Guardia de Honor no tenía vehículos operativos para manejar y para mover a un grupo elevado de soldados. Aparte de eso, las unidades que teníamos blindadas, que eran los tanques B-100, las tanquetas B-100, están en estado de operatividad desde la época del presidente Lucinchi. Y el Ministerio de la Defensa no me había asignado el presupuesto o no había asignado la prioridad a los vehículos de la Casa Militar para ser reparados. Le digo esto porque ya el Ministro de la Defensa, General Ochoa, no estaba de acuerdo con que la Casa Militar manejara un regimiento de esa magnitud. Bueno, baja usted y se va en su carro. Me voy en mi carro, cuando paso frente a la Carlota veo los vehículos de la Policía de Caracas y la DICIP que están en sentido contrario. Yo no vi ningún vehículo militar ni militares en la ruta. Cuando llego al centro de Simón Bolívar, trato de ingresar al túnel del centro de Simón Bolívar y cuando llego al túnel veo un tanque que está en la parte interior del túnel. Un tanque de combate. Freno, echo para atrás, salgo del túnel y me voy por el Fermín Toro e ingreso al Palacio por la parte principal, pero en contraflecha. Como si viniese del este hacia el oeste, comiéndome la flecha. Al llegar al Palacio no me querían dejar entrar porque venía un carro que no conocían. Yo venía en franela y un pantalón blanco militar naval. Y el teniente Zambrano, que estaba de guardia, le digo, mira, es el almirante, déjame pasar. Y me abren la puerta del Palacio y entro a la parte interna del Palacio. La puerta principal. La puerta principal, la puerta que da Todavía no había tanque ahí. No. Ellos estaban en el piso acotado, estaba la escolta civil en el piso, o sea, en posición de tirador en el piso, y doy la vuelta por el manguito, todos conocemos cuál es el manguito, el árbol que está detrás de la Casa Militar, pero cuando voy a ingresar a mi oficina no tengo las llaves. Cuando me devuelvo, viene entrando el subjefe de la Casa Militar, el coronel Jun, ahora general de brigada, y el teniente coronel fue mayor, Roberto Mayor, que ahorita es coronel, edecán del presidente. Ellos vienen armados, con pistola y revólver, ellos, yo estaba desarmado, y le pido a Jun que me consiga la llave de la oficina. Entonces llamo un llavero que tiene todas las llaves del Palacio. Jun va al llavero, trae una serie de llaves en sus manos, y agarro una llave, con la feliz coincidencia que esa llave fue la llave de mi oficina. Pasamos al interior del Palacio, la parte de la plaza interior,
y nos dirigimos hacia el despacho presidencial. El presidente ya estaba ahí. El presidente había llegado 3 minutos antes. Cuando vamos a entrar al despacho presidencial, observo que está el senador Alfaro Ucero y el doctor Ávila Vivas, que ya yo había llamado por teléfono desde mi casa para que se presentara al Palacio. Ávila Viva. Yo también lo llamé desde mi casa. ¿Y Alfaro Cuando Ucero? me llamó el ¿Y edecán. Alfaro Ucero llegó por otra razón? Él llegó por su cuenta a hablar con el presidente. En el momento que estamos ahí frente a la puerta del despacho presidencial, yo escucho, o escuchamos todos, un ruido de metálico fuerte, de algo que se estaba arrastrando. Y salimos a la puerta principal, lo que llaman la puerta amarilla, que es la única puerta por donde entra y sale el presidente. Y, se dieron y cuenta observamos que hay un tanque que está pasando por encima de un vehículo. Y prácticamente lo destruye totalmente. Y posteriormente, otro tanque que entra al palacio se para frente a la puerta amarilla y desciende del tanque un soldado, armado con un fal. En ese momento, voy a hacer un paréntesis aquí, algo importante. En ese momento, yo pienso que el alzado, lo que están alzados es la infantería marina. La infantería marina, porque 2 o 3 meses atrás había ocurrido un incidente en la Armada, donde el almirante Gruber Odremán había entrado en conflicto con el comandante de la Armada, el almirante Peña Cimarro. El almirante Gruber Odremán reclamaba un puesto más importante en el mando militar y el almirante Peña no quería darle un puesto importante. El almirante Gruber es uno de los oficiales más calificados en la infantería marina. Y de hecho, cuando tuvimos el problema del Caldas, en el 87, el oficial designado para comandar las tropas venezolanas en caso de conflicto, por voluntad propia, porque nadie se ofreció, fue el almirante Gruber. Entonces, él, después de eso, fue nombrado comandante de la infantería marina, y posteriormente el almirante Peña Cimarro lo saca del cargo y lo pone en un cargo subalterno en el Estado Mayor Naval. Claro, que esto indica mucho del deterioro que había, porque después de ese era el alzamiento del 27 de noviembre de posterior, ¿no? Bueno, entonces llegan ahí, vio los tanques, entran los tanques, y entonces ¿qué hacen? Se lanza un soldado, un oficial armado del tanque, y entonces ahí es donde el comandante fue mayor, agarra el fal del soldado y le pregunta ¿qué es lo que pasa? Entonces el soldado o el oficial, yo no tengo ahorita claro quién era, ni nunca lo tendré porque no sabemos quién fue, él sacude el arma y en ese momento que sacude el arma se le van unos disparos al soldado. Sí. Y entonces ahí comienza una refriega de tiro, una balacera, que entramos corriendo al palacio. El general Jun, el coronel Jun, fue mayor, el jefe de la escolta civil, el comisario Hernán Fernández y yo. Las puertas las cerramos y el presidente pasa del despacho presidencial a la suite presidencial que quedaba en el segundo piso del palacio. Un momentico, general Heinz, esos momentos, la DICIP, usted. Bueno, en esos momentos yo me encontraba en la sede de la DICIP, de la dirección, en Chaguaramo, porque en el mismo momento en que se produce la toma de la Carlota y de la Casona, yo recibo la información y voy justamente trasladándome hacia la DICIP por la avenida Río de Janeiro, ¿no? Nos metimos hacia el centro comercial La Merced y realmente constatamos la presencia de tropas paracaidistas en la entrada de la Carlota. Ahí yo decidí ir a la oficina en Chaguaramo, ¿no? Y mantener los contactos telefónicos en lo posible con todas las autoridades, de manera a estar informado y poder informar a la vez al presidente. En ese momento realmente la situación para mí era bastante confusa. Sin embargo, como había un servicio de patrullaje a esa hora, muchos de estos funcionarios acudieron a la casona porque el propio jefe de la escolta civil solicitó ese apoyo por radiotransmisión y al lugar acudieron unas 4 o 5 patrullas y empezaron a mantener una información de cuál era la situación. Yo logré un contacto con un oficial del regimiento de la Guardia de Honor, un coronel, y a partir de ese momento él comenzó a informarme sobre cuál era la situación que se estaba desarrollando en el palacio. Los primeros detenidos, un oficial, un capitán, no recuerdo el nombre, y en ese momento el capitán le informa al comandante del regimiento, que era creo que el comandante del regimiento, el segundo comandante, más o menos de qué se trataba y quién era el líder y dónde estaba el líder, ¿no? Ahí aparece el comandante Hugo Chávez como cabecilla del movimiento, instalado en el Museo Histórico de la Planicie. Nosotros sentimos, no sé exactamente a qué hora fue, me imagino que sería como a las 4 de la mañana, entre las 3 y las 4, se presentó allá a Chaguaramo
recuerdo un autobusete, un microautobús blanco, lo pudimos ver desde nuestra oficina, se instaló en la esquina de abajo, de él descendieron una escuadra, diría yo, de soldados en uniforme de camuflaje, no recuerdo si tenían la bobina de paracaidista, eso sí, camuflado. Es decir, pintado, pues. Sí, sí. Cara pintada como el caso argentino. Unos cara pintada. Y realmente constituían para los funcionarios un blanco muy fácil, ¿no? Sin embargo, la decisión fue dejar y esperar qué era lo que ellos pretendían hacer, porque desde la avenida de abajo hasta la DC, que queda donde está el autocine, hay una subida bastante prolongada. Hay 100 y pico metros, 200 metros por más o menos, y a nosotros habíamos colocado a título de barricada una serie de vehículos, porque la información que teníamos era que hacia la DC se dirigía una columna de tanques para tomar las instalaciones. Entonces, la única realmente defensa, o lo que se nos ocurrió en ese momento, fue colocar una serie de vehículos de manera de obstaculizar el avance de los tanques. Sin embargo, los tanques no llegaron. ¿Y estos hombres que estaban Y estos hombres ellos se bajaron, los vimos muy indefensos, y decidimos esperar. Si ellos llegaban arriba, pues tendríamos que enfrentarlos. Ellos lo que hicieron fue disparar un AT-4, 2 disparos, uno sobre nuestra ambulancia. AT-4 es que una bazuca. Eso es una bazuca, digamos, es el término más popular. Dispararon sobre la ambulancia y dispararon sobre otro vehículo, que quedaron, por supuesto, totalmente inutilizados. Y el efecto de estas explosiones a esa hora, por supuesto, generó en todo el vecindario, una zona muy poblada, un terror infinito. Nosotros tenemos relatos de los vecinos que vieron perfectamente, que coincide con lo que yo estoy describiendo, cuando se colocaron las piezas y cuando apuntaron y el jefe de pieza ordenó el disparo. Pero como veíamos que no había ningún avance, tampoco ellos echaron unas ráfagas así hacia el estacionamiento sin mayor importancia. Yo creo que ellos no tenían la menor idea de dónde quedaba la DC, y lo que había era que dejar que ellos se devolvieran, y así ocurrió. Se montaron al autobús y se fueron. Y nosotros lo dejamos ir porque no había necesidad de... Esa es la genialidad militar de Chávez, el que iba a salvar el país. Que no sabían dónde estaban. Esa es, digamos, la experiencia, digamos, que yo tuve. De ese momento. Hubo, sí, en la casona, lamentablemente, entre la casona y la Carlota, hubo un enfrentamiento, porque estos funcionarios que estaban de patrullaje, en patrullas además absolutamente identificadas, color amarillo, no había manera de camuflarla. Debo decir que el personal que actúa en una patrulla es el conductor y el asistente del segundo. Son dos personas. Y el armamento que normalmente utiliza es un revólver Magnum 357 y normalmente una escopeta de esa recortada. Ese es el gran armamento. Y sin embargo, estos funcionarios en esta confusión trataron de apoyar a los funcionarios que estaban del lado dentro de la casona. Bueno, y ahí ocurrieron lamentablemente bajas. Ok, dígame. Yo tengo algo que decir importante de la casona. El presidente Pérez sale de la casona en su vehículo presidencial con el chofer y el edecán. En el Cadillac. En el carro protocolar blindado del presidente. Sale sin escolta y sale sin motorizados. Cuando él va transitando por la plaza que está frente a la casona, los soldados alzados estaban ya en posición de tirador frente a la casona. Y el comandante de esa unidad, rebelde, le dice a las tropas: no disparen, que nos están engañando, ahí no viene el presidente. Y el presidente iba ahí. Y pasó a escasos metros de los soldados. Esto lo sé yo, porque una vez que terminó el periodo crítico del golpe, yo fui al hospital militar a visitar a los heridos, y el sargento de guardia en la casona, herido en la casona, me contó que él estaba detenido por las tropas, y él pudo observar el movimiento de los alzados y la inseguridad que ellos tenían para actuar frente a la casona en el momento que sale el presidente Pérez. Porque me acuerdo que esa noche hicimos el programa y decían ellos que como se había desvestido todo el mundo, se había acostado, no pudieron empatar la caravana, no hubo tiempo de empatar toda la caravana, y lo que salió fue primero el presidente con el segundo carro ahí. Y previamente a la llegada de los miembros de la DICIP a la casona, el comandante del batallón de custodia, que es miembro de la Casa Militar, teniente coronel, es un oficial que yo me había opuesto a que fuera designado para ese cargo, porque había quedado de último en el curso de Estado Mayor que dan en el ejército. De 78 oficiales, él había quedado el número 78. Eso es antes del golpe.
Es en julio 91. Entonces a mí me llama el general Peñalosa Zambrano, me llama el general Rangel y me llama el ministro Ochoa a que acepte el teniente coronel porque es un excelente oficial. Yo le digo, lo siento mucho, no lo puedo aceptar porque a la casa militar no pueden venir oficiales de segunda categoría. Tienen que ser oficiales escogidos y presentados por los comandantes de cada fuerza. Yo hablo con el presidente Pérez, le explico el problema, me dice, almirante, no entre en conflicto con el ministro de la Defensa ni con el alto mando. Vamos a aceptar ese teniente coronel. Resulta que ese teniente coronel, la noche del 4, él pretendía entregar la casona a los alzados. Y si no es por la primera dama de la República, la señora Blanca de Pérez, que con una ametralladora combinó a ese comandante a que no se entregara la casona. La señora Pérez, armada, este cuento no lo sabemos, esto es nuevo, la señora Blanca Pérez con una ametralladora. Con una ametralladora le dijo al comandante, si usted no defiende la casona, nosotros la defendemos. Entonces el comandante se vio la necesidad de emplear el dispositivo de seguridad y de protección a la casona, pero fue porque la primera dama se opuso al rendimiento de ese oficial. Él se iba a rendir. Amigos, ya regresamos porque esto se está poniendo bien importante, cosas que no conocemos de lo que pasó ese 4 de febrero. Doña Blanca con ametralladora. Ya volvemos. Antes de continuar con el Miraflores y la salida del presidente y todo, yo quiero que hablemos un poquito de Maracaibo, porque también, bueno, al comandante Arias Cárdenas, gobernador del Zulia, se le dijo, pero estaba en la Comisión de Gobernadores, y bueno, él estuvo esta mañana en Venevisión en un programa como gobernador del Zulia. Pero fue tan exitoso, general, el comandante Arias Cárdenas en tomar el Zulia, porque se ha puesto como ejemplo que el único que funcionó ese día fue el comandante Arias Cárdenas, porque tomó el estado Zulia, tomó al gobernador y tomó todo el estado Zulia. ¿Es cierto eso o no? Bueno, yo creo que se ha exagerado, y yo no voy a tratar de ser lo más objetivo posible. Yo creo que se ha exagerado un poco en detrimento del comandante Chávez, comparando que haya un éxito y aquí no lo hubo, ¿no? Evidentemente que no es lo mismo tomar la casa del gobernador custodiada por un par de policías que capturar al presidente, que tiene un regimiento de guardia de honor y una cantidad de... y una operación de tantos objetivos tan complicados como la ciudad de Caracas, necesariamente hacía la operación mucho más compleja. Y yo creo que en Maracaibo también vale la pena resaltar, y el propio Arias Cárdenas creo que lo ha reconocido así, la actuación del general Lara Extraño, que era el comandante. Él era el comandante de la división, particularmente debido a una acción del general, personalmente del general Lara Extraño, impidió que un grupo de alzados hicieran una masacre prácticamente a la sede de la DC en Maracaibo. Tenemos la fotografía y todo el reportaje de la manera exagerada en que se disparó sobre la DC. Y los funcionarios lo que estaban eran protegidos internamente hasta que apareció el general Lara Extraño y disolvió esa situación. Y a partir de ese momento el propio general condujo una serie de operaciones de recuperación del regional, del destacamento, y al final evidentemente el fuerte que era el cuartel Libertador sí hubo mucha resistencia, mucha dificultad por su ubicación, por el contenido que había ahí, porque ese era el batallón del comandante Arias Cárdenas. Y no digo esto ni para resaltar la actitud de uno, ni para desmejorar la de otro, sino tratar de ser un poco... La DC no fue tomada, entonces... La DC no fue tomada en Maracaibo, gracias a la intervención, pero sí fue atacada y los daños terribles. Hay una cosa, diga, tocayo, diga. Hay una cosa que es la siguiente. El comandante Arias Cárdenas tiene un éxito importante en el Zulia porque él está en el Zulia. Él está en Maracaibo y él controla su unidad. El teniente coronel Hugo Chávez no logra los objetivos porque tiene que venir en autobús de Maracay. O sea, no podemos, las características de la operación eran totalmente diferentes. Y la ciudad es y las dificultades en Caracas eran mucho mayor que en cualquier otra parte ¿Qué dice usted, de Venezuela. almirante? Yo coincido con el general Heinz y Ojeda. Es muy difícil para un oficial que no conozca bien el teatro de operaciones, en una planificación militar, poder decidir y actuar con solvencia frente a un grupo de militares o a un enemigo hipotético que él no sabe cómo está preparado. Ahora fíjese, allá en el Zulia, lo del Zulia, antes de continuar con lo de Caracas. En el Zulia, la información que nos llegaba a nosotros a Miraflores posteriormente a los eventos críticos del golpe, después que toman la gobernación y es recapturada por el general Lara Extraño, a mí me informaron en Miraflores el día 4 de la mañana que iban a liberar algunos oficiales o miembros del grupo rebelde
entre los cuales se encontraba un teniente del ejército, sobrino del general Ochoa Antich. Como golpista. Como estaba capturado entre los que se llaman alzados, los rebeldes. Fue enviado el avión del ministro de la Defensa a buscar al teniente y el general Extraño no se lo entregó, se negó a entregarlo porque estaba detenido igual que otros. Esa fue una situación que se manejó muy calladamente porque involucraba al ministro de la Defensa y realmente los momentos eran muy críticos para liberar a un oficial que había participado activamente en la toma de la ISIP o la captura de la ISIP del regional 5. y del regional 3 en Maracaibo. ¿Y qué le pasó al general Extraño? ¿Eso cómo se El general Extraño siguió, él siguió en su comando de división, pero creo que le costó el ascenso de general de división en el mes de julio siguiente. No como le costó el ascenso aquí al tocayo de Valenzuela, que después de haber estado en eso que estuvo, no lo ascendieron tampoco, ¿es verdad? Bueno, eso es parte de otra circunstancia. Esa es otra circunstancia, eso es parte de los chismes de la Fuerza Armada. Sí. Sigamos entonces. Carlos Raúl, ¿qué piensa de todo esto que estás oyendo? Bueno, lo primero que yo quiero decirle a los tres es que yo, como venezolano, les agradezco mucho el papel que cada uno tuvo en ese momento tan crucial para la historia política de Venezuela. Hoy estaríamos viviendo en otras circunstancias, no tendríamos este programa. Estaríamos, quién sabe en qué condiciones, frente a un gobierno militar sacudido, descompuesto. Es decir, quién sabe qué clase de tinieblas históricas estaría viviendo este país si no hubiera sido por el papel tanto de ustedes como del propio Carlos Andrés Pérez. Y de la señora Pérez, porque ahora nos damos cuenta que tuvo más testículos que a lo mejor algunos de los hombres que la acompañaban. Realmente, yo diría, como leí en algún lugar, no recuerdo quién, que yo le agradezco dos cosas fundamentalmente a Carlos Andrés Pérez: que no se haya dejado tumbar, ni el 4 ni el 27, y que se haya dejado tumbar el día que la Corte Suprema de Justicia, el día 20 de mayo, donde demostró su respeto por las instituciones democráticas y el respeto por la Constitución venezolana. Almirante, sigamos entonces. Usted está en Miraflores, se dan cuenta de la situación, ya entran los tanques, todo esto. ¿Cómo preparan la salida? Salida que dejó al Faro Cero metido en los abajo después de los primeros disparos. Yo llamo al regimiento a preguntarle cómo está la situación en la perimetría del Palacio. Y el coronel Marín Gómez, que ingresó al Palacio, al regimiento, prácticamente junto con los tanques, me informa y me dice: estamos rodeados aproximadamente 18 o 20 tanques Dragón, y los túneles del Palacio Blanco y los túneles del regimiento están tomados por soldados, aproximadamente 200 soldados ahí rodeando el Palacio. Dentro del Palacio estaban solamente el teniente coronel Dudamel con el presidente, el teniente coronel Anselmi con el presidente en la suite presidencial, en la parte interna del Palacio el comandante Dudamel defendiendo la entrada del Palacio con 5 soldados y un suboficial del ejército, de la Fuerza Aérea, maestro mayor Jara, por cierto, hermano de la secretaria Tarazona, Jara de Tarazona, el problema con el posterior en el gobierno del presidente Velázquez. Viendo que estábamos rodeados, sin saber de dónde venía ese tipo de acción militar, a través del teléfono de Miraflores, el Inter, llamo a los 4 comandantes de fuerza. Usted llamó al comandante de la aviación, del ejército, de la marina y de la Guardia Nacional. Al ministro de la Defensa y al comandante de la tercera división de infantería, que tiene su sede en Fuerte Tiuna. A los 5 lo llamé. Ninguno me respondió el teléfono. Solamente el general Rangel Rojas, comandante del ejército, en su despacho. Le digo: mire, mi general, estoy rodeado de tanques en el Palacio y no sé de dónde vienen esos tanques. No puedo actuar con el regimiento frente a una unidad blindada. Entonces él me dice: bueno, compañerito, me dice, yo tampoco sé lo que está pasando y no te puedo apoyar. Yo le digo al general Rangel: pero ¿cómo que usted no me puede apoyar si usted es el comandante del ejército? Y usted está en Fuerte Tiuna. Tantos soldados aquí en Fuerte Tiuna y no pueden mandar una unidad a Miraflores que me proteja. Y al presidente de la República trancó el teléfono. No me respondió. Lo vuelvo a llamar y no me atiende nadie. Llamé al comandante de la Armada y tampoco me respondió nadie. Llamé al comandante de la Marina a su casa. Llamé al almirante Muñoz a su casa, llamé a varios oficiales almirantes, los conseguí en su casa todos, o la mayoría, los que llamé, pero ninguno está en capacidad de apoyarme con unidades militares. Traté de llamar a la infantería marina, pero yo tenía la duda de si los alzados eran infante de marina o no eran infante de marina, por lo que ya pasaba anteriormente con el almirante Gruber y el estado de malestar que había en la infantería marina, particularmente liderizada por el almirante Gruber. Okay. Viendo que no tenía apoyo de ninguno de los oficiales que me debían dar apoyo en ese momento, porque yo no contaba con el regimiento para ese tipo de ataque blindado. Es decir, no atendían el interministerial. No, ninguno. Ni el Ministerio de la Defensa tampoco. Ni en la Casa del Ministro tampoco, que lo llamé. Entonces llamé al general Maya Cardona, comandante de la Guardia Nacional. Entonces él me dijo lo siguiente: Carratú, estoy confundido porque no sé lo que está pasando, pero cuenta con el apoyo que te le voy a enviar.
¿Cuándo me lo envía? Tan pronto como tenga clara la situación aquí en el comando mío y en el Regional 5. Que es el que controla Caracas, ¿no? Volví, sí, que es el que controla la parte de la Guardia Nacional en Caracas y en el litoral. Viendo que los tanques seguían entrando a Miraflores, se metieron 5 tanques en el palacio, le pregunté al comandante del regimiento si él podía resistir. Y él me dice, yo estoy resistiendo limitadamente, porque también es importante decir que el licenciamiento de las tropas del regimiento se efectuaban en enero y en diciembre y en julio. Y entonces la mitad de las tropas eran nuevas, nuevecitas, sí. Y no había podido prepararlas para calificarlo como escoltas presidenciales. Entonces, frente a esa situación, hablé con el coronel Jun y le dije, mira Jun, vamos, tenemos que sacar al presidente del palacio. Entonces yo le dije a Jun, protégeme mientras salgo de mi despacho, de mi oficina, transito por la parte interior del palacio y voy a hablar con el presidente. Entonces hay un pasillo interno que fue construido en el periodo que fui jefe de la Casa Militar. Yo tenía la llave de esas puertas y por ese pasillo ingresé a la parte privada presidencial y me consiguió el presidente Pérez en la escalera frente a su oficina con el senador Alfaro Usero, el doctor Ávila Vivas, el comandante fue mayor y el escolta civil Hernán Fernández. Ellos estaban en el descanso de la escalera. No estaban ni en la suite ni en la planta baja, estaban en el intermedio de la escalera. Entonces voy a hablar con el presidente y antes que yo hable me dice, almirante, ¿dónde están las bazucas y los tanques? Yo, presidente, que no tenemos ni bazooka ni tanque en el regimiento. Y estamos rodeados por tropas, los túneles están tomados y no hay manera de resistir aquí. Tenemos que salir del palacio. Él me dice, muy alterado, visiblemente alterado, me dice, almirante, yo no voy a abandonar el puesto de mando del gobierno. Yo me quedo en el palacio. En ese momento hay un cruce de miradas entre Alfaro Usero, el ministro Ávila Vivas y el presidente. Y casi inmediatamente el presidente me dice, tiene 5 minutos para sacarme del palacio. Y bueno, espéreme aquí y yo regreso. Yo había llamado previamente, antes de hablar con el presidente, al garaje de la Casa Militar, donde están los carros presidenciales, y le dije a uno de los que me tenían por teléfono, no puedo decir quién fue ahorita en este momento, que me preparara un carro para sacar al presidente, que no fuera protocolar. Y le digo al jefe de la escolta civil, al comisario Hernán Fernández, que me acompañe, para no ir solo, porque realmente el palacio estaba rodeado de soldados y los disparos eran por todas las partes. No sabían con qué se iba a topar, pues. Entonces salimos del despacho de la suite presidencial, pasamos por el Salón Pantano de Vargas y comenzamos a ascender para el Salón Ayacucho, que es el que comunica internamente con el garaje de la Casa Militar. En ese momento el comisario Fernández se va y me deja solo. Yo lo llamo y él dice, yo voy a donde está el presidente. Cuando llego al Salón Ayacucho, la puerta que da acceso al garaje de la Casa Militar está cerrada. Una puerta de vidrio de seguridad, un vidrio grueso. Y veo del lado exterior a un miembro de la escolta presidencial, la escolta civil. Le digo que me abra la puerta. Y me dice que no tiene la llave. Y está pegado a la pared, como tapándose de los tiros. Y visiblemente también alterado, para no decir asustado. Porque ahí todo el mundo, todos los que estamos en el palacio en ese momento, no digamos miedo, pero sí estamos sorprendidos por el factor sorpresa, que fue importante cómo nos agarraron dentro del palacio. Fue una sorpresa el número de volumen de tropas y el volumen de tanques. O sea, una fuerza abrumadoramente mayor que la que teníamos en el palacio. Rompo los vidrios, salgo al exterior. ¿Rompe los vidrios como con el disparo? Con la ametralladora. Yo tengo una ametralladora. Con esa ametralladora rompo los vidrios de la puerta esa, hablo un boquete, más o menos, para que pase una persona, y le digo a los guardias nacionales que son de la escolta presidencial, necesitamos sacar al presidente, necesito voluntarios. Se me prestaron 4 voluntarios de los motorizados, buscan un carro, me habían traído un carro negro, y no, chico, este carro no, otro carro. Fueron nuevamente al garaje y sacaron un carro gris, un Ford LTD gris blindado, que por cierto era un carro asignado al presidente Lucinchi. Con teléfono instalado, me devuelvo, y designo el chofer del carro, que es el jefe de la escolta, el miembro de la escolta civil del palacio. Cuando llego arriba le digo, presidente, ¿estamos listos? Y dice, bueno, vámonos. Y sale el presidente a su paso vivo y a su manera de ser. ¿Con una ametralladora? Decidido, él estaba con una ametralladora y decía que él quería seguir combatiendo dentro del palacio. Él siempre demostró una actitud valiente y decidida para defender el palacio, pero militarmente no era el momento para defender el palacio, con ese grupo que estábamos allá adentro. ¿Se monta en el carro? Entonces, venimos por los pasillos internos a una velocidad
Sí. muy rápida. Paso El de senador Alfaro Cero se queda atrás. Se perdió allá adentro. Me acompañaban el comandante Fuenmayor, el comandante Dudamel y su jefe de la Casa Militar. Y el ministro Ávila Vivas. Salimos por el aeropuerto de vidrio, inmediatamente abrimos las puertas del carro, que ya estaban abiertas, mejor dicho, e ingresamos al carro y salimos hacia la parte inferior del palacio. El ministro Ávila Vivas y yo en la parte delantera, el presidente atrás con el comisario Fernández y un guardia nacional armado, igualmente el chofer, porque el chofer que yo había designado se había ido, se había escapado de ahí, no estaba presente en el momento. Llegamos a la parte inferior del palacio, a la puerta que da hacia el Fermín Toro, y observamos que la puerta que se había mandado a abrir estaba cerrada. Era una puerta de seguridad también, metálica, una reja grande, como unos 10 o 12 metros de longitud. Que se había mandado a abrir y estaba cerrada. Estaba cerrada. Entonces, claro, cuando llegamos ahí, el presidente se altera, y fue el momento, creo, más crítico que vivimos en el momento de salir del palacio, porque sabíamos que afuera estaban los tanques y estaban los soldados disparando, y no podíamos salir porque la puerta estaba cerrada. Entonces nos bajamos del carro, los guardias nacionales, mi persona, y nos fuimos al puesto de control de la puerta esa, que es una caseta que está ahí abajo en la parte del sótano. Y el guardia nacional, junto con un discípulo, comenzaron a tocar cables y hacen contacto con los cables y logran comenzar a abrir la puerta de salida del palacio. El presidente le dice al chofer, eche para atrás que no me voy. Que no me voy. Que me voy. Ajá. Yo, presidente, usted aquí no me va a dejar. Y yo me monto en el carro. Y así como me monto yo, se montan los dos soldados. Y salimos del palacio en ruta hacia el Congreso. Que venía bajando un tanque, por cierto, ahí mismo, ¿no? En el momento en que salimos por esa puerta, que es el momento más crítico, digo yo volteo a mi izquierda y veo que viene un tanque bajando por la baja de Yaguno, de Yaguno a Solís. Ajá. Y al lado del tanque venían unos soldados corriendo. Pero la velocidad que lleva el carro y el momento violento como salimos, yo creo que a esa corporación de ese tanque no le dio oportunidad, ni primero de reconocer el carro, y segundo de disparar y de hacer blanco sobre un blanco móvil, alta velocidad, que estaba desplazándose un espacio relativamente pequeño. Bueno, paramos aquí. ¿Dónde estaba a esta hora cuando pasa esa cosa? ¿Usted qué información tenía? No, yo como comandante del cuerpo de vigilancia estaba en mi comando. Como dije anteriormente, tenía una radiografía de lo que estaba ocurriendo, sobre todo en el interior de la República, porque verdaderamente en Caracas conocía yo lo de la Carlota y lo de la Casona. Pero a esa hora, eso fue como a las 12 de la noche. En mi puesto de comando. 12 de la noche más o menos. 20 para la 1. A 1 de la mañana. Estaba en mi puesto de comando. Bien, regresamos, amigos, para continuar descubriendo una cantidad de cosas que no sabíamos del 4 de febrero del 92, del 4 de febrero. Pero hay una pregunta y una duda que mucha gente se la ha hecho, hicimos muchos programas sobre esto, pero nunca se explicó. ¿Usted fue el que tomó la decisión de venirse a Venevisión, o quien cuando la salida salen de Miraflores, cogen la Cotamila, arrancan arriba a Mari Pérez? Yo sé que iban para Televen, que era el canal que había respondido, ¿es cierto? Sí. Después que salimos del Palacio de Miraflores, el presidente comienza a dar órdenes en una velocidad asombrosa. Y no había posibilidad de manejar lo que él quería, porque estábamos en el carro y solamente disponíamos de un teléfono celular que era el que tenía yo en mis manos. Él me dice, yo quiero ir a una estación de radio. Y yo a través de la central telefónica de Miraflores, comienzo a hacer contacto con la radio que tenía en ese momento en el aire. Él me dice, vámonos a Televen, que Televen tiene un programa que dura hasta las 3 de la mañana. Entonces, tomamos rumbo hacia Televen, bajamos por los Samanes, caemos a la avenida... ¿A la Plaza de Venezuela? No, caemos aquí a la avenida a Mari Pérez. Ajá. Y en ese momento, cuando estamos en Mari Pérez, a mí me llaman del Palacio y me pasan a Venevisión. En Venevisión me atiende un señor que yo conozco... Díaz Rojas. El comisario Efrén Díaz Rojas, y me dice, ¿qué estás haciendo? Y bueno, voy a una estación de radio. ¿Puedo ir para allá? Entonces me dice, 20. ¿En qué momento, cuánto tiempo te demoras tú de salir al aire? Me dice, en 2 minutos estás en el aire. ¿Con quién viene? Digo, voy solo. Le digo yo a Díaz Rojas. El presidente en ese momento no habló. Vinimos aquí a Venevisión. Qué falso, se metieron en el hotel de enfrente también. Llegaron a la puerta del canal y tampoco el presidente fue cubierto con un abrigo ni nada de lo que han dicho por ahí la prensa y otras cosas que han dicho. Vinimos directamente aquí. Al entrar aquí, él salió al aire por una misión que es especial. Sí, cómo no. Él habló al país. Que la tenemos ahí grabada. Esa misión, ese discurso del presidente, esa locución del presidente al pueblo venezolano, dijo 2 cosas. Le ordeno a las Fuerzas Armadas que regresen a sus cuarteles. El presidente, en condición de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. La mayoría de los militares no regresaron a los cuarteles, inclusive los alzados. Y segundo, fue prácticamente, a mi manera de ver, el momento donde los que estaban en Miraflores, rodeando Miraflores,
se dieron cuenta que la misión militar para tomar el palacio había fallado. Y al presidente. Claro, y también al presidente, porque el comandante fue mayor y Jun Díaz le pusieron un televisor a los alzados para que vieran al presidente hablando por televisión. En ese momento, yo pienso que fue el efecto disuasivo frente a las tropas alzadas que rodeaban Miraflores. Las tropas alzadas no fueron controladas por ninguna unidad militar, solamente por la casa militar. Porque en ese momento no había llegado el apoyo que yo le había pedido al ejército. Fíjese, usted está aquí y empieza... Dígame. Hay una cosa importante de lo que acaba de plantear Carlos. El coronel Jun, luego general Jun, le dice a los alzados que han tomado a Miraflores, mire, el presidente no está. Eso quiere decir que ese alzamiento del 4 de febrero, protagonizado exclusivamente por militares, tuvo la connotación que caracteriza a los militares, un gran sentido social, un gran sentido humanitario. Yo creo que si algo caracteriza... Como no, ya hubo discusiones de mayor con ellos, pero hizo un programa con aquel momento. Hay una cosa importante, si algo debemos estudiar como un hecho histórico, es la calidad de este trato, tanto de nosotros, los militares que estábamos defendiendo la legalidad y la Constitución, como los oficiales que con las razones que ellos describen, sin hacer juicio de valor, tuvieron esa actitud. Yo creo que aquí hubo mucha solidaridad y eso evitó derramamiento de sangre. Solidaridad militar, pues. Sí, señor. Yo creo que este fue un enfrentamiento netamente militar. ¿Y usted también lo piensa así? Bueno, yo pienso lo que dice Ojeda, en cierta forma estoy 100% de acuerdo con lo que él dice. Lo que no estuve de acuerdo yo inicialmente fue en la forma como atacaron a los soldados del regimiento. Le lanzaban una granada fumígena o lacrimógena y cuando los soldados salían corriendo los ametrallaban. En cierta forma en el palacio salieron heridos 38 soldados del regimiento y muertos 5 efectivos del regimiento. ¿Usted qué dice como militar también? Yo creo que se utilizaron armas en exceso, digamos, por sus características. No creo que era necesario utilizar armas antitanques, no creo tampoco que hubiera sido necesario, sobre la casona particularmente, haber disparado morteros. Y evidentemente que ahí la responsabilidad es de los comandantes, que autorizaron ese plan de carga y autorizaron la utilización de ese tipo de armas contra un regimiento que estaba en condiciones muy inferiores. Ahora, volvemos entonces a la situación. Llegan aquí empiezan a controlar, el presidente llama de aquí, estando en Venevisión, utilizando Venevisión pues por esa decisión suya de la llamada, etcétera. No, la decisión fue del presidente Pérez. Cuando yo tengo por teléfono al comisario Efraín Díaz Rojas, yo le digo, presidente, ¿hacia dónde vamos? ¿Televen o Venevisión? Tengo aquí a Venevisión en el aire, en el teléfono. Dice, vamos a Venevisión. Y decidimos venir aquí porque... ¿Cambiaron en la Plaza de Venezuela en la vuelta? Cambiamos la avenida, sí, en la Plaza de Venezuela, no, cambiamos aquí en la avenida... Andrés Bello. Ajá. Por donde está la clínica Méndez Simón, por ahí más o menos fue que cambiamos el rumbo. ¿Desde aquí empiezan a controlar ustedes? Bueno, el presidente pasa a un despacho que aquí le dieron, una oficina que le dieron, creo que el señor Cisneros. Era la oficina, pero Cisneros no estaba aquí, Edgardo de Castro la abrió junto con Efraín y estuvieron ahí trabajando. Y a mí me atiende un periodista llamado Arturo Vilar, que fue el que preparó la salida al aire del presidente por televisión, y posteriormente, en la medida que iba llegando gente aquí a la televisión, sin ningún tipo de escolta, porque solamente teníamos la escasa defensa que podían dar dos decanes y 2 soldados más la escolta civil, que éramos 5 o 6 personas. Más lo que le trajo la DICIP en ese momento después. La DICIP atendió la emergencia nuestra y nos mandó al grupo comando de la DICIP, que se presentó a Venevisión más o menos a las 1:30, y ya con la presencia del grupo comando de la DICIP, fue que en mi caso particular comencé a tener cierta tranquilidad, porque no pude comunicarme en ningún momento más con ningún comandante de fuerza, ni con el ministro de la Defensa, ni con ningún militar, excepto la Casa Militar y la Casona, más nadie. Como a las 2 de la mañana llegó aquí a Venevisión el general Sepúlveda Sierra con 2 pelotones que mandó el general Maya Cardona, como me lo había prometido, a darle seguridad al presidente. Ahí ya en Venevisión había muchas personas. El primero que llegó fue, por cierto, el doctor Eduardo Fernández, y yo no lo dejaba entrar. Porque hay que tener claro lo siguiente: en una situación de emergencia, donde la Casa Militar solamente protege y custodia al presidente, yo no quería tener más personas a quien proteger. Entonces yo le prohibí la entrada al senador Eduardo Fernández, al doctor Fernández, con el senador Tarre Briceño, que venían. Cuando le informó al presidente, me dice, no, déjenlos pasar, ¿cómo es posible? Necesito que ellos pasen para que conformemos aquí el grupo en defensa de la democracia. Entonces yo los hago pasar, pero al hacerlo pasar a ellos, se metió un gentío de Venevisión. Y yo perdí temporalmente el control y la seguridad del presidente, porque era lo más delicado para mí en ese momento, la inseguridad de él. Claro,
viéndolo desde el punto de vista nacional, era importante el apoyo Político, de las la parte fuerzas política, políticas y del Estado que le dieran fortaleza al presidente Pérez, como en efecto fue. ¿Tú viste al presidente en la televisión desde tu casa o estabas aquí? Yo vi al presidente en televisión, ¿no? Ajá. Y inmediatamente me vine para Venga, acá. ok. Porque además es un acontecimiento que vale la pena relevar, ¿no? Y yo se lo explico a veces mucho a los alumnos en la universidad, a mis estudiantes en la universidad. Y es que en una sociedad democrática, en una sociedad pluralista, donde existen medios de comunicación, organizaciones diversas, es decir, existe una complejidad institucional, es difícil que un golpe militar sencillamente se imponga. No solamente por lo que yo sí creo que el comandante Chávez no supo en lo que se estaba metiendo. Es decir, no podemos invocar para justificar digamos, la derrota de Chávez, su derrota militar, no podemos invocar a la complejidad del objetivo, porque entonces en ese caso es como un ingeniero que hace un edificio muy grande y después se le cae y dice, bueno, no, que el edificio era muy grande y el terreno era muy difícil. No se puede, ¿no? No podemos invocar nuestra incompetencia para justificar un determinado error. Pero lo que yo quiero decir es que se demuestra cómo Carlos Andrés Pérez y el sistema democrático que prácticamente había desaparecido, o sea, no había estado, con el presidente por ahí dando vueltas en un carro, no había estado. No había estado. Se recupera el Estado y la majestad del poder y del sistema democrático a partir de una institución de la sociedad civil como es Venevisión en este caso. El papel que cumple Venevisión es fundamental. Sí, por la casualidad de la llamada en aquel momento. Pero y de sí, hecho, pero aquí se congrega todo el mundo, hasta las 6 de la 7 de la mañana. Sí, así es, hasta que se van para Miraflores. Pero digo una cosa, antes de ¿por qué creen ustedes, si decimos militarmente y resumimos en 3 puntos, ¿por qué falló Chávez? Dígame mejor. Bueno, yo creo que el golpe militar del 4 de febrero falló porque no lograron capturar su objetivo fundamental, que era poder retener al presidente Pérez. Es más, yo voy a estar de acuerdo de que estuvieron a punto de lograrlo, porque tal como lo señala Carratú, mire, fue por razones de centímetros, pues, que ellos no se apoderaron del Palacio de Miraflores con el presidente adentro. Yo creo que el golpe militar del 4 de febrero es la sublevación militar más importante que ha ocurrido en Venezuela en este siglo. Mire, lograr que 12, 14 unidades militares de alto nivel y las mejores, porque eran los batallones misilísticos y las unidades blindadas, se hayan alzado y que nosotros, el Estado venezolano, no se haya dado cuenta. Yo creo que eso es un alzamiento de gran magnitud. No se logra triunfar ese movimiento. ¿Por qué? Bueno, porque no lograron su objetivo, y también hay que reconocer la actitud valiente del presidente Pérez, porque en cualquier otra circunstancia se asila y tuviéramos aquí otro sistema de gobierno. Permítame, Nelson, que me interesa comentar sobre lo que dice Ojeda. Y es que, efectivamente, mira, yo me he puesto a examinar algunas historias de golpes militares latinoamericanos. Y mira, estoy casi a punto de llegar a la conclusión de que el golpe militar más ramificado, más complejo y con mayor involucración de unidades después del golpe de Pinochet es el golpe de Chávez en Venezuela. ¿Por qué cree usted, general Heinz, que fracasó Chávez o el alzamiento en ese momento? Aquí se han analizado como causa del fracaso algunas razones de carácter táctico, otras de carácter técnico. Indudablemente que hubo una delación, sí la hubo, eso está absolutamente confirmado. Ya en horas del mediodía, el comandante general del Ejército había recibido a las 2 de la tarde al general Delgado Gainza, director de la Escuela Militar, que tenía la información por cuanto algunos oficiales de la Escuela Militar que estaban implicados se negaron. Se tomaron algunas medidas, evidentemente, que impidieron que en Caracas se cumplieran al extremo la planificación establecida, ¿no? Por los golpistas. Por los golpistas, ¿no? Y quizás también haya unas razones de tipo técnica muy analizadas por el componente subversivo civil en una crítica constructiva que le achacan a los militares de que le dieron mayor importancia a la seguridad, dada la magnitud que ustedes acaban de señalar, y no buscaron o no informaron adecuadamente a los apoyos civiles y populares que estaban planificados y previstos. También se critica la propia izquierda a los golpistas el no haber consolidado la televisión. Ellos dicen, esto es una expresión de la izquierda, de la ultraizquierda, que Chávez perdió ante el general Televisión. No fue capaz de controlar los medios de comunicación audiovisuales. Y tampoco ¿Qué es lo que se lanza en el tenía. 27 de noviembre? Que ya pensaron en aquello. Tomaron las medidas para el 27 de noviembre, tomaron el canal, hubo el llamado a la insurrección y no hubo la respuesta a ese llamado. Pero sí hubo, antes del 4 de febrero, sí hubo algunos contactos con organizaciones civiles, sí hubo algunas expresiones
y es más, inclusive yo pienso que hubo un adelanto. Y eso llevó a Chávez a sentir que no podía contar con sus, digamos, aliados civiles, porque las medidas de seguridad, digamos, la operación en sí estaba en peligro. También se reconoce por ahí, de parte de los mismos participantes, que había como una división interna, ¿no? Había un grupo de capitanes, posiblemente liderizados por Ronald Blanco Lacruz y Rojas Suárez, es posible, que se estaban impacientando, ¿no? Hay alguna información no muy verificada que indicaba que la fecha prevista era el día 6, no el día 4. Pero por una razón que solamente Chávez, él precipitó y no le dio a los capitanes y a los mayores aquí en Caracas las 72 horas que ellos exigían para organizar adecuadamente. Y por supuesto la delación, ¿no? La delación... Pero delación que debía haber entonces habérsele explicado a los demás y a mucha gente, y eso como que se mantuvo muy en secreto. No le dijo nadie, ni siquiera el presidente. Pero es más, los propios insurrectos, según lo reconoce el propio mayor Rojas Suárez, ya ellos a las 2 de la tarde o a las 4 de la tarde habían recibido información de la gente que tenía infiltrada en la DIN de que ya el había una movimiento alerta había sido detectado. Entonces ahí había dos alternativas: o se paralizaba para una siguiente oportunidad, pero la orden que vino de Chávez pues, que ya no era posible. Por los autobuses en Caracas, la gente... No, los autobuses no estaban en Caracas, ¿todavía estamos hablando de las 4 de la tarde. De las 4 de la tarde del día antes. Pero si había, digamos, la coordinación, me imagino yo que no hubiera sido tan fácil, porque estaban involucradas numerosas unidades, como lo acaba de señalar aquí. Hay una cosa importante, Nelson. La magnitud de este movimiento determina la información tanto al país como al extranjero. Cuando a las 7 de la mañana el presidente Pérez le dice al doctor Diego Arria, doctor Arria, con el general Ojeda, redacten ustedes la información para las agencias noticiosas, el doctor Diego Arria dice, vamos a informar de que esto es una sonada de un grupo de fascinerosos que quieren asesinar al presidente. Yo inmediatamente le digo, mire doctor, hay más de 17 unidades de alto nivel involucradas, esto es verdaderamente una sublevación militar, vamos a tratarla como tal y no comenzamos a mentir porque nos vamos a enredar más. O sea, yo creo que la magnitud del alzamiento militar fue de tal grado que determinó que se considerara como tal desde el primer momento. Okay, pero ya va, antes de que vamos un momentico al corte para regresar a la última parte, porque sé que usted tiene que hablar de esto más, y también quisiera que analizáramos un poco lo que hizo Chávez cuando fue presentado después. Ya volvemos. ¿Cómo se logran mover estas unidades, planificar la operación? ¿Cómo logran la coordinación, las comunicaciones y la carga de las unidades tácticas blindadas, el desplazamiento de las tropas desde Maracay hacia la capital, la salida de la brigada blindada y la llegada de los tanques a Miraflores? Y en el ejército, y en las Fuerzas Armadas, y en el alto mando naval, militar, no se supo nada. El general Hein acaba de decir que a las 2 de la tarde ya el golpe estaba develado. Si el ministro de la Defensa o el alto mando militar pasan a cuartelar a todas las tropas, a todas las unidades militares, esa gente no se puede mover de los cuarteles, o se insubordina, pero no sellan al presidente y lo sitian en Miraflores, que fue como ocurrió realmente. Y máximo cuando estamos viniendo del extranjero y estamos sorprendidos. Él fue sorprendido totalmente por lo que ocurrió. Y aparte de eso, el negarme el apoyo o el no darme el apoyo militar cuando sabían todos que el presidente estaba en una posición muy incómoda y difícil, donde las Fuerzas Armadas deberían haber apoyado, o los leales en este caso, al sistema democrático. Bueno, eso es lo que a mí me sorprende y nunca he logrado entender. Ahora, esto también venía de antes, aquella toma, lo que hablaron ustedes al principio del programa, como de cuando los tanques aquellos famosos del presidente Lucinchi que quisieron cercar en el Ministerio del Interior al presidente encargado, que era Simón Alberto Consalvi, de ahí arranca todo, más o menos, ahí viene ya, esa es la misma gente. ¿O antes? Antes de eso, ok. Pero fíjese, ahora, llegan aquí, de aquí se vuelven, bueno, volvieron a Miraflores y tal, pero ahora, Chávez se entrega... Hay un hecho importante a llegar a Miraflores. Nosotros llegamos a Miraflores porque el general Jun me informa por teléfono que ya el palacio está controlado. Los alzados se entregaron. Llegamos a Miraflores aproximadamente a las 5:30, 5:15, 5:45. En ese momento es cuando yo veo al ministro de la Defensa que se acerca a hablar con el presidente e ingresamos al despacho presidencial. Antes, aquí en Venevisión, un periodista se me acerca llamado Arturo Vilar y me dice, almirante, yo soy opuesto al presidente Pérez, pero en este momento es la democracia la que está en juego.
yo le voy a dar mi teléfono, las llaves de mi carro y las llaves de mi apartamento, para en caso de que usted tenga que salir de Venevisión, usted se vaya para allá. Ya en el grupo de políticos y personalidades que estaban aquí en Venevisión, me habían hecho varias preguntas, que para dónde iba yo con el presidente, que qué iba a hacer, que cómo yo lo iba a proteger. Yo a ninguno de ellos le respondí, porque a la hora de evacuar al presidente aquí, ellos iban a quedar aquí y yo me iba solo con el presidente y la escolta que teníamos conmigo, más la ICIP y la Guardia Nacional. Volviendo al Palacio, llegamos al despacho y el presidente decide volver a hablar del país. Le preparamos el escritorio, el presidente comienza a hablar y el ministro Ochoa Antich se para y se coloca al lado izquierdo del presidente, en el momento que están iniciando una transmisión que para ese entonces pensaba que era diferida, no era en vivo, no era directa. El presidente habla al país, le dice su mensaje, pues, que ya se ha recuperado el control militar, que ya algunos facciosos han sido detenidos, que se han rendido y que se continúa, pues, fortaleciendo la democracia y el sistema democrático. Cuando el presidente termina de hablar, el ministro de la Defensa comienza a hablarle al país también. En ese momento el presidente, visiblemente molesto, increpa al ministro y lo manda a callar. Y le dice que no siga hablando, que el presidente de la República... Le dijo cállese a Ochoa Antich. Cállese la boca, ministro, yo soy el que hablo, usted no está autorizado para hablar. En ese momento, claro, hubo un silencio rotundo en el despacho presidencial. Yo salí del despacho y ordené ingresar al despacho 2 edecanes adicionales porque yo me sentía incómodo con la presencia del ministro de la Defensa en el despacho y viendo lo que había visto en ese momento. Pero fíjese una cosa, el momento después de aquello ya Chávez pasa con un general o con un coronel que lo tiene como 2 o 3 horas que mandado por Ochoa Antich, que se llama Santelí Ruiz. Pues bueno, presentan a Chávez, que llega al Ministerio de Defensa, me lo contaron en aquel momento Daniel y todo, uniformado con sus armas y todo el reglamento y tal, y hacen la presentación esa famosa, que la puede rodar, director, si la pueden rodar ustedes, la pueden rodar y hablan encima de eso. ¿Qué habían logrado? ¿Por qué salió Chávez en directo? Porque sabía y salió uniformado y todo. Bueno, yo no estaba en el despacho presidencial cuando ordenan que saquen al comandante Chávez por la televisión, pero sí me informó la decán que el presidente había dicho que saliera en diferido y no en vivo, ya que era un oficial detenido y que había participado en un alzamiento militar y que no podía aparecer ni armado ni con los signos, pues, que lo identificaran como paracaidista. ¿Cómo sale de ahí? Usted puede ver en la televisión la expresión del comandante Chávez y lo que lo rodea. Pero hay una cosa también importante en eso. En ese momento yo estaba en Miraflores y es que el comandante Arias Cárdenas y el capitán en Valencia de la 41 Brigada Blindada del fuerte Paramacay exigieron la presencia del comandante Chávez para saber si era verdad que había fracasado el golpe. Y una de las cosas, no querían ni por teléfono ni por nada, sino que querían ver, y ante la evidencia y la necesidad de parar el alzamiento y evitar un derramamiento de sangre, se sacó en vivo la figura del comandante Chávez. Había ordenado el despegue a los F-16 y habían hecho misiones de vuelos sobre Caracas, sobre Maracay y sobre Maracaibo, en apoyo a la democracia. Lograron disparar incluso sobre Valencia. Y yo tengo una anécdota curiosa. El presidente de la República le había señalado al ministro de la Defensa, Ochoa Antich, que tomara con la Fuerza Aérea, que destruyera los tanques del fuerte Paramacay con la Fuerza Aérea. El ministro Ochoa estaba ganando tiempo. Cuando era casi inevitable la necesidad de emplear la Fuerza Aérea, porque el presidente lo requería, él se voltea hacia mí y me dice: Nelson, qué broma, entre Bandán y la Fuerza Aérea van a acabar con los tanques venezolanos. Bueno, ahora, Te la comiste con eso. Ahora, fíjate una cosa, tú has visto, Carlos Raúl, como yo, sorprendido tantas cosas que se han dicho aquí esta noche. Es muy distinta la historia esta que la historia que se ha contado. Bueno, lo que pasa es que la historia que se ha contado hasta ahora, no han salido muchos trabajos todavía sobre el 4 de febrero, pero en lo que han salido no se ha llegado a las profundidades que este caballero nos ha permitido conocer, bueno, y que en general hemos podido oír esta noche con estos distinguidos interlocutores. Ahora, lo que sí yo quisiera que discutiéramos, que conversáramos o que viéramos para el futuro es que la crisis que se inició en el año de 1992, ese enloquecimiento, ese día, luego amplificada y magnificada por el discurso de Caldera en la Cámara del Senado, donde prácticamente le dio una justificación ética y política a los golpistas, de la que, por cierto, salió él demostrando que es un gran político, y no quiero decirlo con ninguna ironía, porque
realmente el gran triunfador posterior del 4 de febrero fue Caldera, porque está gobernando hoy para desgracia del país, ciertamente, pero está gobernando hoy para, digamos que para beneficio de su partido y su grupo. Pero lo que quiero decir es que no sabemos hasta dónde va a llegar esta crisis. Es decir, la crisis que nació con todos los disparates y las locuras que nacieron el 4 de febrero de 1992, hasta ahora no se han detenido. No sabemos dónde se van a detener. Las crisis tienen de característicos que los cambios son sumamente rápidos. Incluso para los chinos, la palabra crisis significa oportunidad, por eso es demasiada oportunidad. Todavía no sabemos a dónde va el país. Por eso yo simplemente quisiera llamar la atención tanto a ustedes como en general a la sociedad democrática venezolana, que tiene que estar muy alerta para evitar que este tipo de monstruosidades, como son los golpes militares, el autoritarismo, las tentaciones de resolver los problemas delicados de una sociedad democrática a través de la fuerza, ojalá queden borrados para siempre de las posibilidades y del futuro de nuestro país. Bueno, Nelson, pero también hay una cosa. Tú planteas el que estas cosas no vuelvan a ocurrir más, pero los fundamentos que dieron origen a muchas de estas cosas, sí, como es la falta de ética, la falta de moral, la falta de verdaderamente de servicio público, tendremos que corregirlo, porque si no, siempre estaremos en peligro de que ocurra una situación de esta. Hay que luchar contra la democracia, pero eso nunca se puede justificar un golpe militar a partir de ninguna razón de carácter moral ni de ninguna razón de carácter político. Yo perdono al golpista y le doy publicidad, que cuál es el mensaje de las Fuerzas Armadas, que están autorizadas a alzarse militarmente cuando ellos lo deseen. No castigarse. Los golpes militares terminan siendo más corruptos que las democracias, mucho más corruptos que la democracia, porque encima no hay la posibilidad ni siquiera de denunciar que ha existido en Venezuela y de la que hemos abusado en Venezuela. Si alguna vez dijo Gonzalo Barrios Roque que no había excusas para no robar, entonces ahora también los militares no tenían excusas para no dar un golpe. Sí, pero también el golpe del 4 de febrero debe servirnos a nosotros de una gran lección para corregir entuertos. Seguimos con los mismos entuertos. Yo creo que es la hora de que la dirigencia política asuma su responsabilidad. Hay que corregir entuertos. Tenemos que ir hacia una sociedad de responsabilidad. Tenemos que ir a un cambio cultural. Tenemos que hacer valer la ética. Tenemos que luchar frontalmente contra la corrupción, pero no contra la corrupción del Estado, contra la corrupción de toda la sociedad. Y eso lo vamos a lograr con una gran campaña educativa. Ojalá que ese trauma que significó el 4 de febrero nos sirva a nosotros para construir una mejor sociedad. No, yo lo que quiero decir simplemente que en las fuerzas que comenzaron a desatarse en Venezuela a partir del 4 de febrero y que hicieron toda esa destrucción de nuestras instituciones a nombre de la moral, están claramente identificada una brigada de farsantes que está viendo cómo el país hoy es más corrupto que nunca y no abren la boca ni siquiera para decir, para algunos que hacían estremecer al país. En años anteriores mantienen un silencio absolutamente cómplice frente al caso del Banco Andino, a la corrupción que se presenta en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, a la corrupción en el control de cambio, lo que ha ocurrido con los bancos. Es decir, lo que a mí la experiencia me enseña, la experiencia latinoamericana, la experiencia en Venezuela, es que quienes se enfrentan a la corrupción con argumentos meramente éticos es porque están simplemente sacándole provecho político a una situación a la que hay que enfrentar desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista gerencial, desde el punto de vista político. Claro, comparto contigo, hay que buscar la eficiencia y acabar con el peor enemigo de la sociedad venezolana, que es la pobreza. Así es, general, muchísimas gracias, Carlos Raúl. General Haynes.